Hablamos del estado de prevención en Guatemala y ponemos este tema en contexto a continuación. El gobierno de Alejandro Yamatei aprobó implementar el estado de prevención para todo el país por 15 días. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que en el Consejo de Ministros se conocieron las recomendaciones presentadas por el Ministerio de Salud Pública encaminadas a contener el avance de contagios de COVID-19. Las restricciones definidas en el estado de prevención que fue aprobado este martes y que a partir de su publicación hoy en el Diario Oficial estará vigente por las 2 semanas consecutivas. Cabe recordar que el presidente Alejandro Yamatei anunció este lunes que se decretaría un estado de prevención en Guatemala para limitar las protestas en su contra, las cuales califica de ilegales y originan que el coronavirus se propague más rápido. ¿Cuáles son las consecuencias que trae este estado de prevención? Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Jorge Laguardia también nos presenta lo siguiente. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Las noticias no se detienen en esta jornada y definitivamente el establecimiento de este estado de prevención, sin duda alguna, tiene a Guatemala reorganizándose, ¿no? Con horarios. ¿De qué hablamos entonces? Se lo compartimos a continuación en pantalla. Durante este estado se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas, así como su consumo en la vía pública de 18 horas del día anterior a las 6 horas del día siguiente. Además, se limitan las reuniones al aire libre, no se prohíben las manifestaciones, es algo muy importante, siempre y cuando se cumpla con los protocolos de seguridad. Se prohíbe además la circulación de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas de bioseguridad en lugares, zonas y horas que se podría poner en riesgo a los demás. Además, es obligatorio el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Obviamente, pues las condiciones recaen también en responsabilidad personal porque todos tenemos que ayudar en este proceso. Pero mi estimado Alejandro, hay un especialista también que nos va a ampliar, un analista que nos va a decir también qué implicaciones tiene este estado de prevención. Así que regreso contigo. Gracias, Jorge. Inmediatamente saludo a Renzo Rosal, analista político, hablando del estado de prevención en Guatemala. Renzo, buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo se ha manejado hasta el momento la pandemia por parte de este gobierno? Nos queda a deber la gestión por parte del gobierno. Y cuando hablo del gobierno me refiero no solamente a la figura de la Presidencia de la República, sino también al Ministerio de Salud Pública, que es el ente a quien, digamos, más directamente le implica. Creo que al principio, los primeros días, estoy hablando de la segunda quincena de marzo, los primeros días de abril del año pasado, 2020, se avistoraba que hubiese un manejo relativamente aceptable. Sin embargo, eso nos duró muy poco tiempo. Al final de cuentas, creo que el proceso de gestión de la pandemia, con todas sus etapas, hasta el momento en el que nos encontramos con los problemas de la falta de provisión de vacunas y todas las dudas que hay sobre la compra de las vacunas Sputnik a Rusia, pues nos generan realmente digamos, una calificación muy negativa, un nivel de ser un gobierno muy errático, una gestión bastante mediocre en todas las diferentes facetas de la pandemia en general. Renzo, ¿cómo se ha manejado políticamente el tema de la compra de las vacunas? Bueno, diría que desde 3 puntos de vista. Primero, con mucha ineficiencia. Me refiero a ineficiencia porque todo apunta a que el único contrato que el gobierno de Guatemala pudo optar es con estas vacunas. Es decir, muchos gobiernos latinoamericanos desde el año pasado, desde los meses de julio, agosto de 2020, comenzaron a llevar a cabo negociaciones. Y tal parece que en el caso guatemalteco fue todo lo contrario. Nos dormimos y nos quedamos finalmente con una única opción que termina siendo, desde el punto de vista, quizás no tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista de la negociación, bastante opaco. Ese es el segundo criterio. Un contrato muy opaco que se ha manejado con mucho sigilo, que el gobierno de la República nunca ha dado a conocer el contenido del contrato y que se ha conocido desde otro tipo digamos, de fuentes. Y lo tercero es que genera mucha duda. ¿Por qué hay tanto escepticismo sobre el contenido? ¿Por qué el tema de defender a capa y espada una negociación que cada día apunta que es muy opaca, una negociación que pudiera generar muchas dudas y que ojalá no se convierta en un nuevo escándalo de corrupción? Renzo, ¿y qué influye para que guatemaltecos salgamos a la plaza a manifestar el descontento con el actual gobierno? Recordemos que las primeras, digamos, muestras de inconformidad, de cuestionamiento, de crítica por parte de los ciudadanos se comenzó a dar, diríamos, en general desde el segundo semestre del año pasado, y que precisamente no se ha expresado masivamente por el tema de la pandemia. En la medida entonces que se han ido aumentando y se han ido como acumulando
diferentes cuestionamientos, no solamente en el orden sanitario, sino también en el tema del debilitamiento de la institucionalidad, en el asesinato de un activista hace pocos días. Todo ese tipo de factores ha hecho que, como resultado de esta movilización, recordé que los mecanismos como ejemplo el estado de prevención, son circunstancias muy especiales, están planteados para eventos fortuitos y no como elementos cotidianos o permanentes. El presidente de Matei ha hecho todo lo contrario, lo ha convertido como en algo muy, muy común. Y yo creo que el hecho de utilización de argumentos que a la larga han caído por su propio peso y que en este caso se utilice este nuevo estado de prevención precisamente para limitar el tema de las manifestaciones, las movilizaciones, que es un derecho constitucional fundamental, es lo que ha generado, creo yo, más inquietud, más expresiones de descontento por parte de la ciudadanía. Y tal parece que este va a ser el tono que vamos a tener en el resto de este gobierno. Se ha decretado un nuevo estado de prevención, Renzo. ¿Tiene algún resultado positivo este tipo de acciones realmente? Creo que lamentablemente durante esta gestión de gobierno se ha desdibujado el sentido de los estados de excepción o finalmente el uso de la ley de orden público. Es decir, se utiliza para acontecimientos, para cuestiones muy particulares, muy especiales, de carácter no necesariamente político, sino inclusive por eventos, por desastres, por eventos naturales y demás. Cuando digo desdibujar es porque se utiliza como un objetivo de carácter político, como un elemento para generar no solo distanciamiento respecto a las demandas ciudadanas, sino para generar, esa es una manifestación de un régimen que cada vez más tiene notorios rasgos autoritarios. Y eso me parece que es lo más peligroso. Al final de cuentas, eso debilita mucho la gestión de gobierno, debilita y se señala que la carencia, digamos, del liderazgo político en el país y advierte también un tono de cada vez más limitar todo tipo de derechos colectivos, derechos humanos en general. Y eso me parece que es muy lamentable, no solamente en el momento actual, sino en el rezago que eso plantea para los siguientes años, para el siguiente periodo. Ya suficiente tenemos con el drama humano, con las consecuencias sociales, económicas, ambientales de todo el tema de la pandemia, para que ahora también tengamos estos evidentes signos de retroceso político. ¿Qué podemos esperar, Renzo, para las próximas semanas a nivel político? Yo diría bastante cuesta arriba, muy difícil. Yo creo que este año 2021 se presagiaba como un año de pronto de recuperación o por lo menos de estabilización, de estabilidad social, institucional, económica. Pero tal parece que eso va a tener que suceder en otro momento, quizás en el año 2022 o 2023. Este año sigue siendo de mucha agitación y yo diría que lo más lamentable es cuando de pronto este año 2021 se está viendo con mayor crudeza, con mayor dramatismo, los efectos de la pandemia. Los momentos álgidos de repunte de casos de 2020 se quedaron totalmente cortos frente al momento en que nos encontramos ahora. Una pandemia que tiene los datos más escalofriantes, se están dando ahora en 2021, con lo cual evidentemente mientras eso no se atienda y mientras no se resuelve el tema de la vacuna, las dotaciones, lo que comentábamos anteriormente, el cumplimiento de las metas, de las previsiones de recuperación económica, de cumplimiento de indicadores macroeconómicos, van a quedar rezagados. Es decir, no podemos hablar de recuperación de esa materia mientras el paso previo, que son obtención de vacunas, dotación a nivel nacional, de por lo menos llegar a un 70% de la cobertura de la totalidad de la población de Guatemala, eso esté realmente muy, muy lejos. Mientras eso no se dé, seguiremos metidos en una vorágine. Mientras el resto del mundo y buena parte de América Latina comienza a ver la luz al final del túnel, en el caso guatemalteco seguimos hundidos en un túnel que tal parece que vamos todavía en un precipicio cada vez, digamos, bastante más fuerte, más oscuro y que marcaría niveles de rezago respecto al resto de países centroamericanos más fuertes que los que hemos tenido previo a la pandemia. Gracias a Renzo Rosal, analista político, hablando del estado de prevención en Guatemala.